El Bosque Negro y sus alrededores están en peligro. Desde las ruinas de Dol Guldur, un ejército de orcos se prepara a conquistar los pueblos libres. En otro lugar, los jinetes de Rohan cabalgan sobre las llanuras. Hoy, en A las Pantallas, suplementos del Anillo Único. Buenas a todos, soy Ezcardan, hoy os traigo Tinieblas en el Bosque Negro y Jinetes de Rohan. Voy a analizar estos dos suplementos con el que acabaré la línea del Anillo Único. Esperemos que sea solo temporal y que Erebor y otros libros no se hagan tanto de rogar como se han hecho de rogar algunos de los suplementos. El primero que voy a hablar es de este, Tinieblas en el Bosque Negro. Tinieblas en el Bosque Negro es un suplemento de campaña. Está pensado para dirigir a lo largo de unos 30 años aproximadamente, a lo largo de todo el Corazón del Yermo. De hecho, el Corazón del Yermo es un suplemento obligatorio y yo creo que es recomendable también Erebor por la parte sobre todo de Valle, ¿no? Y también, bueno, pues la guía de Ciudad del Lago que venía con la pantalla. Es un suplemento bastante interesante porque nos presentan cómo empezar a dirigir una campaña sobre lo que supone el auge de Dol Guldur y la caída de gran parte de los pueblos, ¿no? No es tanto una campaña en la que se relate cómo los jugadores ganan, y de hecho eso es una de las virtudes que tiene la campaña, sino cuánto no logran perder. No es una campaña que trate de salvar el Bosque Negro, o salvar Valle, o salvar el mundo. No, el mundo está condenado. Si podrás salvarte a ti y al menos lo que quieres en el proceso, ¿no? Es una campaña en un tono melancólico sobre la caída en desgracia de los pueblos libres antes de que empiece la Guerra del Anillo, ¿no? Es eso. Eso también tiene su contra, ¿no? Porque pues un poco te dicen que no tienes nada que hacer, o sea, pero le da ese tono de historia personal que yo creo que es bastante interesante. Aquí vamos a tener un poco cómo se utilizan y cómo podemos gestionar la campaña, y una vez que nos enseñen todo esto de cómo integrarnos en ellas, cuál va a ser la cronología, cómo utilizar la cómputo de años, van a tener un pequeño capítulo muy pequeño, de hecho no tiene demasiadas reglas, ocupa 3 páginas, sobre cómo gestionar dominios. O sea, básicamente si tenemos una tienda, o tenemos un pequeño pueblecito, o tenemos una pequeña granja, es cómo gestionarla y cómo mantenerlas. Estas reglas a mí me hubieran gustado tenerlas, porque en su momento, bueno, pues había uno de los personajes que era casi una princesa comercial, ¿no? En Ciudad del Lago, y tenía pues bastantes gentes, un centro de comercio allí y tal, y hubiera estado curioso poderlo llevar, pero bueno, se quedó en algo trasfondístico que ya os digo, tampoco es problemático porque entre el estatus y el tesoro un poco puedes disimularlo, pero aquí tienes unas reglas un poco más detalladas, más con cara de ojos, por si te apetece gestionar esa parte del juego. Y una vez terminado eso, vamos a empezar lo que es las propias partidas. No son partidas al uso, no están escritas para dirigirse de forma continua, sino que están escritas de forma de que te van a intentar entender un poco los eventos y los hechos que pueden ocurrir, y ahí te van a dar entre 1 y 3 aventuras para poder jugar. Pero son muy pequeñas, quiero decir que en 2 páginas se hacen esas 3 aventuras, o entre 1 y 3 aventuras, y están pensadas para que un director de juego las coge y las vaya adaptando a medida que va avanzando, incluso pueda meter aventuras de su intención. También hay que tener en cuenta que esto provoca parte de rejugabilidad, porque claro, los jugadores, el director de juego decide cuáles de los eventos van a jugar los jugadores. El otro ocurre y tiene una especie de elemento predeterminado lo que va a ocurrir, y tiene su interés. La verdad, yo creo que es una forma de plantearse la campaña de forma bastante interesante. Me recuerda un poco a los archivos de Armitage en algunos puntos, sin llegar a la complejidad que tiene esa obra, pero tiene su interés el cómo lo van a decidir. Vienen reglas de cosas que puedes hacer concretamente en la fase de comunidad, qué rumores pueden alcanzar los jugadores, a qué concilios van a ser invitados dependiendo de su estatus social, van a tener sus divergencias, depende de las decisiones de los jugadores. Y bueno, pues ahí va a ir gestionándose. La campaña está dividida en varios fragmentos. El primero de ellos es el último de los años buenos, en el que bueno, pues los jugadores van a vivir los últimos momentos de auge de Valle y el Bosque Negro, antes de que la sombra empiece a aparecer. Son aventuras un poco más simples, más de
más de aventureo típico. Después el retorno de la sombra, aquí las cosas ya empiezan a ir peor, ya te empiezan a hablar de la llegada, de problemas que empieza a haber. A continuación vendrá la congregación de la penumbra, en la que los ejércitos de orcos van a siendo más normales y las cosas van a ir siendo peor. Los años de la plaga, cuando todo se empieza a ir fuera, ¿no? Y todo empieza a caer. Y por último las tinieblas en el bosque negro, en el que los pueblos libres pues van perdiendo y son casi destruidos. Tienes aventuras de todo, son aventuras muy míticas, muy mágicas, algunas de ellas, otras tremendamente mundanas, en las que vas a conocer personajes, vas a encontrar situaciones, vas a encontrar artefactos perdidos de los elfos, vas a tratar con espíritus, pero a la vez vas a tratar con gente que meramente pues está desplazada por una guerra que no comprende, por culpa de un señor oscuro del que solo hablaban las leyendas. Y yo creo que es una campaña intensa y muy interesante. Yo no la he jugado entera. Me ha faltado más de la mitad. He jugado aproximadamente el final de los años buenos y el principio del retorno de la sombra. Y creo que da una buena sensación. Sin terminarla entera, yo creo que cuanto más llegando al final va siendo cada vez más apoteósico, principalmente porque los jugadores ya tienen algo que perder en el momento en el que llega al final. Van a ver sus hogares destruidos, sus feudos ardiendo, probablemente la hija la vida de sus hijos arrebatada o robada por este gran enemigo. Van a enfrentarse contra los Nazgûl en un momento dado en que los Nazgûl aún están recuperando su poder, y entre ellos el rey de Angmar. O sea, va a ser todo una espiral de eventos y de situaciones que yo creo que se merecen mucho la pena de jugar o de dirigir, pero ya os digo, no sé, no os puedo confirmarlo al no haberlo dirigido entera. Yo os digo que tiene momentazos. Hay, por ejemplo, cuando encuentras una antigua lámpara mágica de los elfos, tal, tiene un montón de buenas ideas. Y yo creo que es una buena campaña, y además es la única campaña que tenemos, aunque bueno, hay varias compilaciones de aventuras, pero campaña solo hay esta. Y de hecho, incluso a día de hoy no se espera otra. En teoría tendría que esperar mínimo 2 más, pero ahora mismo están sacando regionales y compañeros de aventuras. O sea, esto termina en el 77, creo recordar. En el 74, perdona. En el 77, ¿no? Y una vez en el 77 debería haber una segunda campaña que lleve hasta el 3007 o 3008. Eso se comentó hace muchísimos años, cuando el proyecto también era muy distinto. Pero bueno, la verdad molaría. A continuación tenemos el apéndice, en el que nos van a hablar de los Nazgûl de Dol Guldur. Nos van a dar estadísticas de algunos de los Nazgûl, cómo llevarlos, personajes, bestiarios con un montón de arañas, orcos. No es un gran bestiario, porque gran parte del bestiario viene, y te lo dicen, del corazón del yermo. Yo creo que es una aventura, una campaña que puede merecer la pena mínimo leerla, aunque no seáis incluso fans del anillo único. Como no apenas tiene estadísticas, son más bien ideas de aventuras y cómo llevarlo. Se puede adaptar perfectamente y fácilmente para otros sistemas. Y si sois fan meramente del Señor de los Anillos, pues vais a tener la cronología de 30 años de forma bastante interesante, porque bueno, pues muchos de ellos son acontecimientos que te mencionan de pasada en los libros, en las novelas o en los ensayos, pero quizás no han tenido el desarrollo suficiente. Tiene su parte original, y creo que ahí es donde desata gran parte de su maravilla, porque dices, joder, esto podría perfectamente haber pasado. Pero ya os digo, suplemento recomendado al menos. Pero todo esto palidece con el que yo creo que es uno de los mejores suplementos de la línea, junto con Corazón del Yermo. Y para mí le supera. Y bueno, compilación de aventuras a mí quizás sea mucho mejor Relatos en las Tierras Ásperas, pero bueno, como regional, Jinetes de Rohan. Para mí es el mejor que ha salido hasta ahora, en el que te describen Rohan, propiamente dicho. Y Rohan no es especialmente interesante, eso es cierto. Bueno, el libro empieza con la introducción, en el que nos van a hablar un poco de lo que vamos a encontrar dentro. Nos van a hablar cosas, por ejemplo, los hobbits, que el primer hobbit aparece en el 3019, que es el momento en el que llega Merry Pippin. Pero nos hablan que, bueno, podría llegar a ocurrir, pero no haberlos descubierto como hobbits, que a lo mejor pensaban que eran enanos muy jóvenes, o barrilampiños, o desnutridos, o ese tipo de cosas. Bueno, no te hablan propiamente de
Hobbits, ¿no? A continuación va a venir la historia de Rohan, en el que nos van a hablar de cómo se funda Rohan, cómo funciona, hasta la llegada de Zangel, ¿no? El rey de Rohan actual, también conocido como el rey extranjero, porque es un hombre que se ha criado en Gondor toda su vida y digamos que no estaba previsto que gobernara, y cuando llega, pues bueno, pues es un poco la figura, a mí me recuerda un poco la figura de Carlos V, ¿no? Es un tipo que ha sido criado en otro país, que habla la lengua de otro país, que sus hijos son de otro país y que de repente viene a gobernar Rohan, y entonces tienes ese punto de que la gente le medio respeta, ¿no? Es el rey, y en El Señor de los Anillos a los reyes les respeta, pero no están todos muy contentos de que haya venido un tipo. Entonces está este periodo de adaptación que terminará con Theoden, que sí que será el rey que todos conocemos, ¿no? Y que aparece en las propias novelas del Señor de los Anillos, y aquí aparece mencionado. Las regiones de Rohan, al contrario que otros libros, aquí disponemos del Oestemen, el Oestemen y el Estemen, que yo supongo que están traducidos, pero que no sé, no me suenan. No voy a hablar mal, porque además sé que la gente que corrige este libro es gente que tiene bastante amor por Tolkien y es bastante centrada en lo que sabe. O sea, sabe un montón, y aquí el Lego soy yo. O sea, no voy a hablar sobre lo que no sé. Pero bueno, van a venir a hablarnos de regiones de Rohan. Va a empezar por Edoras. Con aquí el castillo de Edoras me recuerda muchísimo a lo que vemos en las películas. No sé si es que está basado, bueno, también es que las películas tienen bastante rigor con lo que son las localizaciones. Entonces, pues, obviamente, y al basarte en la misma descripción, pues dos descripciones iguales crean dos elementos muy similares. Lo que pasa es que a mí me pasa con todo lo que me pasa de Señor de los Anillos. Esto es la capital del reino. O sea, esto es Edoras, capital. Y a mí me parece que es un poblado venido a menos con una casa grande. O sea, pero esto me pasa mucho con el Señor de los Anillos, que a mí los tamaños de poblaciones y no me los creo. La distribución de población es algo que se le ha achacado mucho a Tolkien, y es normal. Pero bueno, nos van a hablar del rey Zengel y gran parte de su familia, en el que nos van a ir con las hijas del rey, van a hablar de muchísimo de la familia real, de todo lo que va a ocurrir, nos van a mencionar un poco de eventos futuros con Éowyn, nos van a descubrir el castillo de oro, un montón de cosas que podemos hacer en la fase de comunidad. Eso va a venir a lo largo del libro, como en el corazón del yermo en Rivendell, muchos ejemplos de cosas que podemos hacer en la fase de comunidad, con lo cual, bueno, pues ya casi con esos 3 libros de ejemplo ya podemos casi inventarnos lo que queramos en nuestras propias regiones de la Tierra Media. Nos van a venir cosas como, por ejemplo, el Pase de los Muertos, con la famosa puerta con los jeroglíficos, lo que provocó los perjuros. Nos van a hablar de, pues, los senderos de los muertos y lo que hace Aragorn, reglas para poder entrar, llanuras de Rohan con todos los problemas que puede haber ahí, el principio de la conspiración de Saruman, aunque muy vaga, ¿no? Los primeros Uruk-hais, los Foldes, los Orlingas, todo esto. Claro, si además te has visto la película de las dos torres o te has leído las novelas, pues y no sabes exactamente algunas de las cosas que aparecen, pues esto es una guía fantástica para saber todos esos pequeños detalles, esas pequeñas referencias, tanto de las novelas como de las películas, y la verdad, pues mola un montón leer muchas de estas cosas de aquí. Yo es que me he leído las novelas, pero yo las novelas me las leí con 16 años, creo recordar, 16, 17. Y claro, pues muchas de esas cosas no me acuerdo, pero sí me acuerdo de las películas, porque las películas me las he visto varias veces. Bueno, tenemos un montón de sugerencias, ejemplos, personajes, el abismo de Hel completamente detallado, el cuerno de Cuernavilla, cómo funciona, por qué existe, cómo se creó, quién era Helm, su leyenda. La verdad es que es muy, muy bueno. Vamos a tener también la parte de los rápidos del Raudos, Emil Muit, todos estos lugares, que es el lugar, los Sargonath, el lugar donde Frodo tiene la emboscada con los orcos que le provoca que abandone que muera Boromir y abandone la comunidad. Un montón de cosas, la verdad está lleno de detalles, al contrario que puede pasar con Rivendell, que claro, pues ocurren algunos eventos de tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos,
gran parte de la parte del corazón del yermo tenemos referencias al Hobbit, pues esto claro es referencias al Señor de los Anillos de forma constante, con lo cual creo que tiene una imagen mucho más evocadora, mucho más potente en el lector. Es como si sacara un suplemento de Lorien o Moria. Creo que el Señor de los Anillos, claro, es una obra que impacta mucho más, y claro, este libro pues entra mucho por los ojos, sabe mucho cómo darte puñetazos al corazón, sabe mucho cómo venderse, y eso es una ventaja, ¿no? El bosque de Fangor con con todo el tema de los Ent, un poco toda la cultura Ent, cómo funciona, cosas como las Ent mujeres, ideas para una saga épica en la búsqueda de ellas, Barbol, que es uno de los 3 Ents más antiguos que quedan, los Urconos, cómo funcionan, por qué es el pastoreo de los Ents, cómo son los Ents, que a mí me mola más los Ents tal y como vienen aquí, como son descritos realmente por Tolkien, que me gustan mucho los hombres árbol de las películas, pero yo me los imaginaba como esto, ¿no? Este es Barbol, y para mí este es Barbol, o sea, es que yo me imaginaba muy similar a esto, muy similar a la ilustración de Tolkien, ¿no? Esa especie de hombre zanahoria. Pero a mí, pues esto es lo que yo esperaba ver, aunque los Ent tipo elfos silvanos de Señor de los Anillos molan, pues estos son los que deberían de ver, ¿no? Personajes con nombre, Ents propios, lugares destacados como la colina de Barbol, que provoca beberte el agua esta de los Ents, cómo son las guaridas de los Ents. Y una vez terminado todo esto, aunque Fargon ya es interesante, aunque Rohan es interesante, pero sigue siendo un lugar en parte bastante aburrido, ¿no? Con muchos elementos clásicos que pueden recordar un poco a lo que vemos en Rivendell. Aquí ya empiezan la traca, que son los pueblos entre ellos, que es toda la parte de los bárbaros, que se mencionan muy de pasada en El Señor de los Anillos. Yo los eché de menos y tienen muy pocas escenas en las películas, que de hecho forman parte del grueso que ataca el abismo de Hel, que son toda esta gente que se niegue a reconocer al rey y su gobierno, ¿no? Y todo esto lo que ocurre, ¿no? Y cómo los pactos que tiene con Saruman y cómo funciona todo esto. Y yo creo que es súper interesante. A continuación tenemos Isengard, todavía en la cúspide de su poder mortal. Saruman aquí ha empezado a corromperse, que creo que es algo muy interesante, porque empieza a cerrar Horta. Bueno, nos hablan de la Torre de Horta, cómo se construye, qué es, cómo Saruman se hace con las llaves, cómo encuentra el Palantir, un montón de cosas. Nos vienen las reglas del Palantir, todo lo que significa, su historia, todo lo que viene alrededor. Nos hablan de cómo hacernos mecenas de Saruman, qué significa que Saruman sea nuestro mecenas, cómo va cambiando Isengard a lo largo de toda su historia hasta los acontecimientos del Señor de los Anillos, todo el tema de la traición, la posible redención de Saruman, todo lo que es el interior de la torre de Isengard, la caída de Saruman, está al servicio del Mago Blanco, todo el tema de los anillos de poder, la forja de los anillos, hacer anillos mágicos, un montón de fases de comunidad nueva. Y una vez terminado, pues ya tenemos el bestiario de Rohan. Bestiario de Rohan, entre comillas, porque bueno, vienen caballeros de Rohan, vienen dunedinos, vienen sirvientes del Mago Blanco, vienen Uruk-hais, vienen semiorcos, vienen medio trolls, trolls de setas, wargos, jabalíes, criaturas monstruosas, urconos, incluso no muertos del camino. Y a continuación el caballo y su jinete, que son las reglas de combate montado y de a caballo, más ampliadas, obviamente, porque con todos los tipos de caballos de Rohan, pues se abren muchísimas opciones, combatir a caballo, reglas de caballos, y por último ya pues los dos nuevos tipos de personajes, que son los dúledinos y los de Rohan. Los dúledinos además nos especifican que son personajes más débiles que el resto, pero bueno, no por ello menos interesantes. De hecho, a mí tienen su habilidad especial, que es el pueblo fiero, que me gusta bastante, que pueden elegir ganar sombra para curarse, tal. Los jinetes de Rohan, pues bueno, tienen muchas ventajas, y yo os digo, la verdad a mí me gusta muchísimo, es el de los regionales que más me gustan, creo que es un libraco, casi imprescindible para jugar con este juego, y si hay que quedarse con un regional, Corazón del Yermo desde luego. No he leído las aventuras, no han salido en español,
basándome en la estela que tiene esta gente, yo creo que está bastante bien. Y bueno, esto es todo. No queda más que hablar del anillo único, por desgracia. Esperemos que Devir no se haga mucho rogar con Erebor y futuros suplementos. Que recordar, Erebor sé que está traducido, porque lo dijo Zamariño en su Facebook, y lo que no sé si estará corregido todavía. Y después de eso vendría Bree y el compañero del aventurero. Y bueno, ya a partir de ahí los suplementos, que son las aventuras de Erebor y las aventuras de Rohan y la caja de Moria. Pero bueno, todo eso es muy a futuro. Todo eso vendrá al canal si económicamente me lo puedo permitir y si termina llegando. Así que bueno, nos veremos en el futuro. El siguiente vídeo no sé de lo que voy a tratar, así que bueno, espero que os pueda gustar. Soy Ezcardan, hasta otra.